Pues como recordáis, los últimos domingos del mes vamos a tener una meditación en varios pasajes del Sermón del Monte. Entonces, si recordáis, el último domingo del mes pasado, Santiago nos dio la introducción al tema. Y hoy vamos a ver el primer tema que tenemos en este mes, que es Mateo 5:13, que seguro que es un versículo que todos sabemos de memoria de haberlo escuchado muchas veces. De hecho, yo me acordaba mientras estaba pensando en el mensaje, que es tan conocido que hace 50 años, cuando yo estaba en el colegio de niño pequeño, si el profesor don José hubiese preguntado a cualquier niño quién dijo esto, todos hubiesen dicho de Jesús. Y estoy seguro que un tanto por ciento muy alto hubiesen dicho que pertenecía al Sermón del Monte. Y estaba pensando también, digo, no sé si hoy en día, si se hiciese lo mismo, los críos del colegio ahora sabrían quién dijo esto y mucho más difícil todavía si recordar en qué parte de la Biblia se encuentra. Igual digo de Cartagena, la gente antes sabía más de la Biblia que ahora. Han pasado 50 años y estoy seguro que tú le podías preguntar a cualquier persona, y bien porque asistían a una iglesia, fuese evangélica o fuese católica, o porque veían películas que ponían entonces en los cines bíblicas, la gente conocía bastante más de la Biblia que en el día de hoy. Por eso, aunque es un pasaje muy conocido, sigue siendo muy actual, porque la palabra de Dios no pasa, permanece para siempre. Y es interesante volver a recordar todas estas cosas. Como dice la palabra de Dios en segunda de Pedro, el capítulo 1 dice: yo no me cansaré de repetiros estas cosas, aunque vosotros sé que las habéis aprendido, las conocéis bien, pero es bueno seguir recordando todo lo que la palabra de Dios nos dice. Porque el ser humano tenemos una tendencia, y es que olvidamos con mucha facilidad. Se nos van las cosas de la cabeza. Y entonces es bueno volver a recordarlas y no darlo todo por sabido, sino vuelves a la palabra de Dios y sigues aprendiendo cosas. De hecho, lo bueno es que cada vez que abrimos la Biblia nos sentemos. Yo lo hacía cuando estaba pensando en este pasaje. Pensaba como si estuviese allí en la montaña, en el Sermón del Monte, me sentase allí en una piedra, en algún rinconcito, y empezase a escuchar lo que Jesús está diciendo. Y me he quedado con tres cosas, tres puntos que vamos a ver en esta mañana. El primero va a ser hablar sobre el valor de la sal. El segundo, quiero que pensemos en lo que Jesús nos está diciendo sobre que tenemos una misión que cumplir. Y el tercer punto que quiero ver en esta mañana, lo vamos a hacer todo lo más rápidamente posible para que nos dé tiempo. El tercer punto es la advertencia que el Señor Jesucristo nos da. Y la advertencia es acerca del peligro de fracasar en la misión que tenemos. Así que nos vamos a quedar con esas tres ideas. El primero es el valor de la sal. No sé si os habrá pasado de hablar con alguna persona, normalmente inconversa, y os haya dicho que los cristianos cada vez pintamos menos en el mundo, que la Iglesia tiene cada vez menos importancia, que nuestro lugar va siendo casi el de una minoría comparado con lo que sucede en esta sociedad, y que hasta el ejemplo este de la sal, que al fin y al cabo la sal tampoco es tan importante. De hecho, hay gente que no puede ni probarla porque son hipertensos y es perjudicial para su salud. A lo mejor alguien os lo ha dicho. Entonces, una buena respuesta que siempre podéis dar es decirle a esa persona con cariño, dice: me parece que te estás equivocando. Porque tú estás viendo todo esto con los ojos de hoy, del siglo XXI. Pero si coges y empiezas a estudiar el contexto histórico y cultural en el que el Señor Jesucristo dijo estas palabras, te vas a dar cuenta de que la sal tiene mucha importancia. Y en aquellos tiempos más todavía. Lo que el Señor nos está diciendo a nosotros es que tenemos una misión y una responsabilidad en este mundo. Y aunque para la gente nosotros no seamos valiosos o influyentes, para Dios somos muy valiosos y somos muy influyentes. O tenemos que ser muy influyentes en la sociedad en la que estamos. La sal siempre ha sido valiosa, y en los días en que el Señor Jesucristo dijo esto, mucho más.
En aquellos años se utilizaba para muchas cosas, para dar sabor a los alimentos, cosa que se sigue haciendo hoy. Y si habéis probado alguna vez un guiso, aquí, por ejemplo, no sé, pero en otros países, pero aquí no somos mucho de el caldo del guiso, hacer una albóndiga, una ternera con guisantes, somos mucho de coger el pan y mojar. Y yo lo sé por mi madre, que la pobre tenía la tensión alta y ella tenía que comer todo sin sal. Entonces, cuando hacía algunas cosas, sacaba lo suyo aparte y luego a los demás lo echaba a la sal. Si tú cogías y probabas con un poco de pan el guiso de ella y el guiso con sal, ¿qué diferencia? Digo, pobre mamá, lo que te tienes que comer. Entonces, la sal es importante para dar sabor a los alimentos. Era importante en aquella época también para conservar la carne y el pescado. Claro, en aquellos tiempos no existían los frigoríficos ni los congeladores. Ahora coges, compras algo y, por ejemplo, cuando se acerca la Navidad, a veces vemos en la televisión que ya a finales de noviembre la gente empieza a comprar pescado o carne, que está más barato, y lo congela para cuando llegue la Nochebuena. Pero eso entonces no existía. Se utilizaba la sal. También se utilizaba para purificar el agua, para purificar los sacrificios, para sellar un pacto o una alianza entre personas. Y eso todavía se sigue haciendo en algunos sitios del Oriente, que se reúnen y hacen lo que se llama un pacto de sal. De hecho, Dios mismo hizo un pacto de sal. Si leemos en Segunda de Crónicas, el capítulo 13, nos dice el versículo 5, ¿no sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? O sea, era algo que Dios mismo hizo con el rey David, una alianza, un pacto de sal con David. Y cuando Dios hace un pacto sabemos que Él siempre cumple. Él es fiel a sus promesas y Él siempre cumple con lo que nos dice. También Dios dijo que las ofrendas sacrificiales en el pueblo de Israel tenían que ofrecerse con sal. Y eso lo podéis leer en el libro de Levítico. En Levítico 2:13 nos dice, si queréis leer uno de vosotros y descanso yo un poquito, no sé si lo tendréis en pantalla. Y sacarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás en tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Muy bien, gracias. Entonces, Dios decía que debía de ofrecerse todas las ofrendas con sal. ¿Por qué? Porque la sal nos habla de pureza. Y entonces, cuando presentamos algo a Dios, tenemos que presentarlo con la mayor pureza posible, porque no es para cualquiera, es para el Dios Santo. Hay otra cosa, que los soldados romanos recibían su salario. Y todavía esa palabra se sigue utilizando. Cuando tú coges una nómina de un trabajo, no sé si en todos sitios, pero en muchos te va a poner salario. Y a lo mejor te pone salario base y luego hay una serie de complementos hasta que llega a la cantidad neta que te da la empresa. Pero esa palabra viene del latín, de la palabra salarium. Y nos habla significa pago de sal o asignación de sal, que era algo que se daba a los soldados romanos y a los funcionarios en la época del Señor Jesucristo, hace más de 2000 años. O sea que, fijaros si tenía importancia. Y la palabra ha quedado a nuestros días. A lo mejor mucha gente no lo sabe, pero significa eso, asignación o pago de sal. ¿Qué quiere decir? ¿Que en aquella época a los soldados se les pagaba todo con sal? No. Se les pagaba su dinero, al menos eso es lo que dicen la mayoría de los historiadores, y luego se les daba una asignación de sal. O bien se les daba un saquito de sal que les correspondía a lo mejor para todo el mes o toda la semana, o si no tenían, se les daba un dinero, que es lo que hoy en día llamaríamos en una nómina un complemento. Por ejemplo, en una nómina de un trabajo te pueden decir complemento por antigüedad, por vivienda, por hijos, etcétera. Entonces a los soldados romanos o bien se les daba ese saquito de sal o se les daba como un complemento el dinero para la asignación de sal. Y seguro que en alguna ocasión habéis oído decir de alguien que gana mucho dinero, esta persona no merece el salario que recibe. Seguro que lo habéis oído decir, o bien de un jefe que cobra 3 o 4 veces más que el trabajador,
y lo estás viendo y dices, te estás cargando la empresa y cobras 4 veces más que yo. Eso lo hemos visto todos. O bien de un deportista famoso, fichan un futbolista, ha costado no sé cuántos millones y dices, pero si es que el pibe este no da una. Yo me acuerdo cuando era niño que ficharon, lo siento por los hermanos argentinos, pero ficharon un argentino aquí, se llamaba Iglesias, de apellido, que el hombre vino, claro, y nosotros que éramos niños íbamos a verlo entrenar, los entrenamientos del Cartagena, en el estadio del Almarjal, donde está ahora el Carrefour, y nos íbamos en verano a ver los entrenamientos. Y él salía con un montón de abrigos, con un montón de cosas, porque claro, vino el pobre con un sobrepeso grande, y era el que tenía que marcar los goles. Digo, como no empieces a hacer caso. Y aquí nos reíamos un montón con él los zagales. Venga, Iglesias, corre, venga, que tú vales. Nosotros le arribábamos, pero el hombre... Pero bueno, y entonces se decía eso muchas veces, decía, oye, lo que ha costado, y este hombre no nos va a valer el salario que recibe. También se le conocía a la sal en aquellos tiempos como el oro blanco, por el valor tan importante que tenía. Así que los que escuchaban a Jesús, tanto judíos como romanos, todos sabían la importancia que tenía la sal, que representaba un bien muy valioso. Además, la sal es un antiséptico, es un antibacteriano natural, reduce el riesgo de infecciones, deshidrata las células bacterianas. Bueno, esto no es que lo sepa, que lo está leyendo, me lo está estudiando. Reduce las células bacterianas provocando su muerte, es buena para afecciones respiratorias, para limpieza de heridas y también como enjuague bucal. De hecho, yo recuerdo que hace 30 años me sacaron una muela del juicio que parecía que estaba bien y hasta en la radiografía se veía bien. Pero cuando fueron a sacarla se dieron cuenta que un poquito tocaba la otra y eso me hinchó la cara así y cuando me sacaron la muela estaba sana por completo. Pero, claro, yo pensaba, me va a mandar ahora al Dine o alguna cosa para enjuagarme ahora después. Y como era un dentista de estos mayores, más antiguos, dijo, no, tómate un vasito de agua, tú hierves un cazo de agua. Cuando esté bien, la echas en el vaso, una cucharada sopera de sal, lo remueves bien y a enjuagarte la boca. Entonces, se utilizaba también en aquellos tiempos, y no sé si seguirán haciéndolo hoy, como enjuague bucal para curar las heridas. Entonces, cuando alguien nos diga que no somos importantes y que la sal no es importante, tenemos argumentos para decir sí. Empieza a estudiar un poquito de la historia y verás la importancia que tiene la sal y el ejemplo tan bueno que el Señor Jesucristo nos dejó. Porque el Señor no da, me suele decir, punzadas sin hilo. Cuando Él dice algo es porque es importante. Entonces vamos a pasar al segundo punto, que es una misión que tenemos que cumplir. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, como hemos creído y hemos puesto en Él nuestra confianza, podría el Señor coger y llevarnos al cielo, pero no lo hace. Todos nos hemos quedado aquí. Y si el Señor nos ha dejado aquí, es porque tenemos una misión que cumplir. No nos ha dejado porque sí. Tenemos algo que hacer. Tenemos que dar testimonio, y como Él dice, vosotros sois la sal de la tierra. Fijaros que no es una opción, no es un camino a seguir. No es que tú digas, no, el Señor no te está diciendo, bueno, me gustaría que fueseis, a ver si hacéis algún cursillo, algún discipulado y llegáis a ser discípulos de la tierra. No, el Señor no dice eso. El Señor dice, vosotros sois. O sea, desde el momento en que tú crees en el Señor Jesucristo, ya eres sal de la tierra. Que tienes que hacer los discipulados y los cursillos toda tu vida. Con 90 años, aunque tengas 90 años, tienes que seguir aprendiendo y leyendo la Biblia porque te das cuenta que tienes mucho que aprender del Señor. Entonces, nosotros estamos aquí para dar ese testimonio, porque el mundo sin Dios no va a mejorar. De hecho, si habéis visto documentales antiguos, cuando empezó el siglo XX, la gente pensaba que iba a ser una cantidad de avances maravillosos y que el mundo iba a mejorar un montón. En algunas cosas acertaron, porque hay que reconocer que en los últimos 100 y pico años el mundo ha avanzado un montón en la educación, en la ciencia, en la medicina, en la tecnología. En eso estamos todos de acuerdo. Pero ¿cuál es el problema? Que a la misma vez que se ha avanzado en lo bueno, se ha avanzado en lo malo. La depravación y la corrupción moral
cada vez es mayor. La humanidad ha inventado nuevas formas de corromperse y de destruirse. De hecho, el siglo pasado tuvimos 2 guerras mundiales. Y ahora estamos viendo cómo está el mundo. Lo de las guerras no se acaba nunca. Empieza una, continúa otra. Ya casi nos hemos olvidado de lo de Ucrania porque hace 4 años, pero ahí siguen todavía tiros y tenemos una y otra y otra y otra. De tal manera que tampoco es que nos tenga que sorprender porque el mundo ha sido así desde el principio. El domingo pasado, hace 2 domingos, nos decía Marcos en Génesis, el capítulo 6, el versículo 5. Si recordáis que el Señor miró y estaba todo lleno de maldad, de corrupción, de pecado por todos sitios, y le dolió a Dios ver lo que estaba pasando. De tal manera que Dios hizo, como se diría en el día de hoy, una especie de reset. Vamos a tocar la tecla, vamos a acabar con todo esto en su santa ira, y solamente se salvaron, eso no lo hemos visto, pero lo veremos si Dios quiere las próximas semanas, se salvaron solamente 8 personas. Noé y toda su familia, su esposa, sus hijos, sus nueras. Esos fueron todos los únicos que se salvaron. Y la pregunta que yo me gustaría hacer, a saber, ¿eso solucionó o frenó la corrupción de la humanidad? ¿El diluvio? En cuanto salieron del arca, no pasó mucho tiempo para que la gente volviese a las andadas. De hecho, varias generaciones después, no muchas, si Dios quiere también lo estudiaremos en el libro de Génesis, nos encontramos con 2 ciudades. A ver si os acordáis de alguno del nombre. Sodoma y Gomorra. No ha pasado tanto tiempo, no son tantas generaciones. Y nos dice la palabra de Dios que esas ciudades se habían corrompido tanto, había tanta maldad, que Dios tuvo que destruirlas con fuego y con azufre. Lo podemos leer en Génesis 19, 24. ¿Cuál es el problema? Que las personas, todos, estamos infectados de un virus, pero un virus mortal. Y ese virus es el pecado. Y enseguida que asoma, empieza a causar estragos muy grandes. Nuestra naturaleza está contaminada por el pecado. Y eso es algo que la palabra de Dios nos lo dice y nos lo enseña en muchos versículos de la Biblia. El rey David lo decía en el Salmo 51, ¿no? Decía, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y Isaías nos dice que toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. O el profeta Jeremías, encontramos que dice en el capítulo 17, engañoso es el corazón y perverso, no, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces, no es de extrañar, ante todo esto, que en esta sociedad haya mucha gente que esté desesperada y llena de pesimismo ante el panorama que tenemos. Por eso es tan importante la misión que el Señor nos da, de que seamos sal de la tierra. Para serlo tenemos que esforzarnos en vivir conforme a la voluntad de Dios. Es decir, lo que el Señor espera de nosotros, si tuviéramos que decirlo con una sola palabra, a lo mejor cada uno diríamos una, yo me quedo con que lo que el Señor espera de nosotros es que seamos una influencia positiva. Que podamos influir positivamente en este mundo. Nosotros estamos llamados a dar testimonio. Hemos de estar en el mundo, porque la vida cristiana no es para vivirla en un monasterio. Hay personas que con la mejor de las intenciones se han pasado toda su vida recluidos en un monasterio, leyendo, orando, y lo han hecho con la mejor de sus intenciones, pero si tú haces esto y te desconectas por completo del mundo, difícilmente vas a poder influir. Es como si coges un tarro de sal, esto fuese un guiso, y yo hago así para echarlo. Pero no lo destapo, lo dejo ahí cerrado. Entonces, por mucho que haga así, no va a influir, no va a cambiar. Entonces, si tú te quedas cerrado en tu tarro, sin tener ningún tipo de relación, pues no puedes influir. Yo sé que, claro, hay que estar, pero no estar. A ver si me entendéis. El Señor Jesucristo
comía con publicanos y pecadores. Y aquello era un escándalo. Pero se olvidaban de una cosa. El Señor Jesucristo podía comer con los publicanos y pecadores, les daba testimonio, pero nunca le vemos que él se emborrachó. Nunca perdió los papeles. Estaba con ellos, comía, pero ni tenía que vomitar, ni tenía que coger una borrachera. No lo hacía. Mantenía la sobriedad en todo momento. Entonces, nosotros es un equilibrio difícil, pero tenemos que estar en una sociedad, pero sin llegar a contaminarnos. O sea, tenemos que influir positivamente, porque este mundo está lleno de personas que nos necesitan. El Señor dice, vosotros sois. Jesús está diciendo algo que es un hecho. Y la fuente de nuestro sabor no somos nosotros, es el Señor. Entonces, hemos sido transformados por Dios y hemos pasado de ser parte de un mundo corrupto y corruptor a ser la sal que tiene que frenar esa corrupción. Los cristianos somos un medio de Dios para bendecir a toda la humanidad. Fijaros que si en Sodoma y Gomorra, yo siempre me acuerdo de la conversación que tuvo Abraham con Dios, y cómo empezó con que, Señor, si hubiesen 50 justos y si hubiesen 45, y a mí siempre me parece, siempre que lo he oído me ha dado ternura, porque parece como la conversación de un niño con su padre, y él va bajando, y si fuesen 40, y el Señor diciéndole, bueno, si hay 40 no lo haré, y si hubiesen 30, Señor, y 20, y al final dice, y 10, Señor, y ya no se atrevió el pueblo a decir más. El problema es que en Sodoma y Gomorra no había ni 5 siquiera. Solamente había uno, que era Lot. Y después meditaremos un poquito en lo que pasó con Lot. Entonces, es difícil mantener el equilibrio, pero tenemos que influir en esta sociedad. No dejar que ella influya en nosotros, porque ese es el riesgo, que ellos puedan llegar a influir en nosotros. Somos nosotros los que tenemos que influir positivamente en medio de este mundo. Y Dios quiere que vivamos de tal manera que el mundo pueda llegar a darse cuenta del peligro en el que está. Que ya hay gente que empieza a darse cuenta. Yo no sé si a veces en conversaciones con el vecino, cuando subes en el ascensor o en el supermercado mientras estás en la cola, alguien te dice, hay que ver cómo está el mundo, esto está cada día peor. Yo no sé a dónde vamos a llegar. Y esas frases salen, pero es verdad. Y entonces un poco de ahí por donde pueda a lo mejor entrarle y decirle, bueno, todo esto ya lo decía el Señor en su palabra, y puedes un poco hablar del tema de Dios, porque la misma gente se está dando cuenta de que las cosas no van bien y de que esto no mejora, sino que parece que cada vez estamos peor. Entonces nosotros tenemos que intentar provocar la sed de Cristo, porque esa es una de las propiedades de la sal, que da. Cuando tú tomas algo que lleva sal, tienes ganas de beberte porque te produce sed. Y el Señor Jesucristo dijo, un versículo que todos sabéis de memoria, en el Evangelio de Juan, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba, ¿no? Y eso es lo que tenemos que intentar procurar, que las personas tengan esa sed de Dios, que deban sentirse atraídos por nuestra forma de vivir. No que nosotros nos sintamos atraídos por cómo viven ellos, sino que ellos se sientan atraídos y puedan decir, pues hay que ver, yo qué sé, este matrimonio creyente, da gusto verlos siempre juntos, siempre con sus hijos. Eso, aunque parezca que no, la gente se da cuenta. O una persona joven, dice, hay que ver este joven, en vez de irse a la 1, yo me acuerdo cuando yo era joven, que estaba muy de moda en Cartagena, la gente se iba a la 1 de la mañana o a las 2 a las discotecas. Y claro, causaba impacto nosotros teníamos la portera que vivía enfrente. Y claro, a ella le llamaba la atención que a la hora que la gente salía, nosotros llevábamos ya un par de horas en la casa recogido a las 11 o las 12. Y la mujer se daba cuenta porque veía quién entraba y quién salía, la portera del edificio. Entonces le llamaba la atención y era una manera de dar testimonio. Entonces es importante que la gente se sienta atraída por nuestra forma de vivir. Porque nosotros tenemos que retardar el máximo posible el deterioro moral y espiritual que hay en esta sociedad. Y no hay que desanimarse, porque alguien podría decir, a lo mejor llega el diablo y te dice, mira, tú influyes poco, el barco se va a pique y esto no hay quien lo remedie. A lo mejor ese pensamiento te puede venir, o alguien te lo puede decir. Pero el que está detrás, como dice muchas veces mi cuñada de Barcelona,
el que está detrás es el tío del pincho. Y todos sabemos quién es el tío del pincho. Entonces, tenemos que no desanimarnos, sino seguir manteniendo el testimonio. Por ejemplo, todos conocemos la historia del Titanic. Hemos visto la película. Bueno, hay un montón de cosas que en la película no salen. Yo recuerdo que de adolescente cogí de la biblioteca un libro que contaba cosas que habían sucedido, testimonios de personas que aún vivían y contaron cosas que ellos vieron. Y una de las cosas que decían es que todos los ingenieros de aquel barco se sacrificaron, creo que eran 25, y dieron su vida, ellos y los responsables de los fogoneros, hasta el último momento estuvieron intentando que el barco se mantuviese iluminado. Ellos sabían que el barco se iba a pique, pero ¿por qué querían mantener la luz? Para que la gente no entrase en pánico, eso es lo primero. Lo segundo es que si alguien de lejos veía el barco, la luz en medio de la oscuridad de la noche es muy grande y más de un barco con tanta luz. y entonces, pues todo eso influía. No quiero decir más porque es verdad, me estoy acordando que es el próximo tema, no quiero entrar, que si no le piso un poco ahí a Olivar. Pero bueno, es que eso también es sal de la tierra, mantener el testimonio y el luchar contra todo lo que está ocurriendo. Y ahora ya vamos a entrar en la última parte. La tercera parte es la advertencia que el Señor Jesucristo nos da, y es el peligro del fracaso. Yo no he estado en Israel, pero he visto los documentales. Si hay alguno de vosotros que ha estado, pues mucho mejor. Pero yo he visto en los documentales acerca del Mar Muerto y acerca de todo ese tipo de sal que hay allí. Y dicen que está completamente contaminada porque está en contacto con otros minerales. Entonces, si tú la pruebas, es una sal insípida y repulsiva. O sea, si te la pruebas un poquito, tienes que escupirla enseguida, porque eso no hay quien lo pruebe, porque se ha contaminado por completo. Entonces, es una sal que se desecha y que no puedes arrojarla ni a un campo ni a un huerto, porque mataría todo lo que está plantado. Entonces, lo que hacen es coger y echarla en los caminos, que es lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 5. Dice, ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Claro, al ir pisándola, se va introduciendo en la tierra esa sal y se diluye. Bueno, lo que el Señor nos está diciendo es que tenemos que tener cuidado con que no nos pase lo mismo a nosotros. ¿Qué quiere decir? Hay personas que lo han interpretado mal y piensan que si a un creyente le pasa eso, pierde su salvación. No, el Señor Jesucristo no está diciendo eso, porque Dios no permite que ninguno de sus hijas ni de sus hijos le sea arrebatado. Y eso lo podéis leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10. Dice que mis ovejas oyen mi voz, me conocen, están en mi mano y nadie las va a arrebatar de mi mano, ¿verdad? Nadie. Mi Padre que me dio es mayor que todos y nadie la arrebatará de mi mano. Entonces, eso lo tenemos que tener claro. No se puede perder la salvación nunca. Lo que pasa es que la sal, igual que se vuelve insípida al contaminarse con otros minerales, si nosotros nos contaminamos con el sistema de este mundo, vamos a perder nuestro sabor. No podemos negar que muchas veces fallamos y que no somos lo que deberíamos de ser. Pero eso no nos hace perder la salvación. Lo que nos hace es perder fiabilidad ante los demás. Porque si tú dices, o yo digo que soy una cosa, y luego hago todo lo contrario, y me ve el vecino, la vecina, o el compañero o la compañera de trabajo, pues va a decir, pues vaya, tanto de hablar y al final, mira, eres igual o peor. Entonces, todo lo que has dicho parece que cae en saco roto, porque pierdes fiabilidad ante los demás. Eso es lo que Jesús nos está diciendo, que si queremos influir positivamente en este mundo, tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios. Como dice en Romanos, no os transforméis, no conforméis a este mundo, sino renovaos y hacer la voluntad de Dios cada día más y mejor, ¿verdad? Entonces, no podemos transmitir pureza si no hay pureza en nuestra vida.
no podemos transmitir sed de Dios si nosotros no la tenemos. O sea, ¿cómo le voy a decir yo a alguien, oye, dedica todos los días, aunque sea media horica, a leer la Biblia, que puedas ir conociendo al Señor? Léelo. Si yo no leo la Biblia media hora y luego se entera al que se lo estoy diciendo, me va a decir, tienes más cara que espalda, como se suele decir aquí en España. Entonces, si queremos que la gente tenga sed de Dios, tenemos que tenerla nosotros. Y no podemos ser instrumentos en las manos de Dios para combatir la corrupción del pecado si en tu vida o en la mía hay corrupción a causa del pecado. Entonces, esas tres cosas tenemos que tenerlas siempre muy claras. Perder nuestra salinidad no es perder nuestra salvación, pero es perder eficacia, mucha eficacia, a veces toda la eficacia en la misión que tenemos. Tenemos que permanecer fieles a Dios. Como decía Dios a Jeremías, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Y eso es lo que tenemos que tener claro. ¿Que es difícil? Claro que lo es. Por eso tenemos el ejemplo. Vamos a poner dos ejemplos ya para terminar, porque la hora se nos hace. Tenemos un ejemplo negativo, que es Lot. Lot fracasó en su testimonio. Pero aún así la palabra de Dios nos dice, en 2 de Pedro, capítulo 2, que él era un varón justo. Él era un creyente. ¿Cuál fue el problema de Lot? Que en vez de convertirse ellos al Dios de Lot, fue Lot el que cada vez se iba convirtiendo más al Dios de ellos, en Sodoma y Gomorra. Porque, ¿qué le sucedió? Cuando aquellos dos ángeles, que la gente pensaba que eran dos personas, la gente de Sodoma y Gomorra quiso abusar de ellos sexualmente, ¿cuál fue la reacción de Lot? Pues dar a sus hijas, que eran vírgenes, para que las violaran y hicieran con ellas lo que quisieran. Y uno lo lee y se echa las manos a la cabeza. Dice, pero Lot, ¿cómo tú, siendo un creyente, puedes llegar a decir tamaño disparate? ¿Cómo puedes decir tal cosa? Porque había perdido por completo el norte. Su salinidad había dejado de ser efectiva en aquella ciudad. No tenía influencia. Habían influenciado más sobre él. Porque el pensamiento que él hace es el típico que hubiese dicho cualquier habitante de Sodoma y de Gomorra. Pero eso no se puede esperar jamás de un hijo de Dios. Y lo soltó ese disparate. Él fracasó en su testimonio y al final lo perdió todo. Perdió su esposa, perdió sus propiedades y casi se puede decir que perdió a sus hijas. Cuando leamos la historia de Lot, nos vamos a dar cuenta lo triste que es. Pero aún así se nos dice que Lot era justo, que era un creyente y que él le dolía lo que estaba viendo. Pero en vez de coger y salir de allí, porque cuando tú estás en un sitio y ves que hay peligro, tenemos que hacer como el caso positivo, el de José. Coge y sal corriendo. Si no puedes hacer nada, sal de allí, pero vamos, sin volver la vista atrás, como le dijeron los ángeles. Sal pitando de aquí porque aquí no vas a hacer nada y lo único que te va es a perjudicar a ti. Y quiero que nos quedemos con un buen sabor de boca con José, como decíamos antes, porque vemos en Génesis que él dejó un buen testimonio y que provocaba en las personas el darse cuenta, el decir, este hombre tiene algo distinto. Porque yo estoy seguro, y yo creo que estamos todos convencidos, de que cuando a José le acusaron de lo que le acusó la esposa de Potifar, no se lo creyó nadie. Porque el que conocía a José, tú puedes decir, mira, cualquiera de nosotros dijera, este hermano o esta hermana es esto. Y tú que conoces a ese hermano o esa hermana, dices, no, di lo que quieras, pero ese hermano o esa hermana no es esto que estás diciendo. Y estoy seguro que muchas personas en la casa de Potifar podían señalar a José y decir eso que está diciendo esa mujer es falso, porque José no haría eso jamás en la vida. Y el primero que no se lo creyó, ¿sabéis quién fue? El esposo. Porque lo metió en la cárcel. Si de verdad el esposo hubiese creído que José había intentado abusar de su mujer, lo mata. Porque José era un esclavo y él era el capitán de la guardia de Faraón. O sea, podía hacer con José lo que le diese la gana. Lo metió en la cárcel, que es más o menos lo mismo que muchos siglos después hace Pilato con Jesús. Dice, bueno, este es inocente, no hay ningún fallo en él. Lo voy a azotar y lo pongo en libertad. Y tú dices, ¿pero qué justicia es esta? O sea, sabes que es inocente y lo que vas a hacer es darle una paliza con los azotes, que a muchos les costaba la vida ser azotado en aquella época. Y con José pasó algo parecido. Dice, bueno, lo meto en la cárcel.
Pero José en la cárcel, ¿qué volvió a hacer? Volvió a dejar un buen sabor de boca, porque volvió a dar un buen testimonio y la gente se dio cuenta. Entonces, aunque hayan problemas y haya dificultades, nosotros tenemos que esforzarnos por dejar ese buen testimonio. Y ya como conclusión, tenemos que ser sal para que este mundo sea un lugar mejor. Y todo esto tenemos que hacerlo por amor a las almas que se están perdiendo y todo hacerlo para la gloria de Dios. Que el Señor nos ayude para que podamos llevar a cabo esa misión.